Bueno, la ventaja de hoy es que a lo largo de toda la jornada hemos estado escuchando cosas comunes, sin habernos puesto de acuerdo los distintos ponentes. Por ejemplo, bueno, para que no se me olvide, mantenimiento. O sea, en este tipo de equipos tú tienes almacenado un residuo. Tienes un residuo que no va a salir al exterior, pero como estamos en una zona de mareas, lo que hay que evitar es que la marea entre en los equipos. Tenemos que pensar en todo. O sea, cada vez irán escuchando más sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Vale? Al inicio de este tipo de sistemas, todo el mundo pensaba en cuando llega a una piscina, a un tanque de tormenta y ya está. No, hay que verlo de forma global. Tengo una recepción de un agua de escorrentía, un agua de lluvia, desde que cae en el invernal hasta que llega a su vertido final. Es un concepto global, no nos quedemos solo en un apartado. Al igual que David ha expuesto, que cuando ha estado analizando ese proyecto, lo vemos de forma global, no solamente el equipo, sino que hemos entrado en la obra civil, en qué incidencias hay o qué particularidad tiene ese proyecto respecto a que, uno, tenemos salinidad alrededor, el nivel freático, la accesibilidad para el mantenimiento, qué características tiene, qué longitud, a qué profundidad se va a encontrar. Tenemos que verlo como un sistema global y no quedarnos solo qué equipo pongo o qué equipo no pongo. Y más con la complejidad que vamos a tener ahora, porque en lo que les voy a presentar no tenemos normativa, ni nacional ni internacional, lo cual genera que cada fabricante estemos haciendo nuestros diseños. ¿Partiendo desde dónde? Pues desde el año 2018 aproximadamente, que empieza a entrar por el norte de España unos separadores hidrodinámicos. Bien, aquellos primeros equipos venían de Nueva Zelanda, o sea, no es una tecnología que digas, hostia, acaba de nacer, no, ya existe en otros países, pero la implementamos de forma individual, como complemento de unos SUTs, un tema más complejo. Pero bueno, voy entrando en materia y ahí lo tenéis. Como se ha estado diciendo, una zona portuaria tiene de todo, desde la industria al ocio y con distintos tipos de contaminante. Como no hay normativa, en algunos diseños se está pensando en evaluar la carga contaminante que va a tener esa superficie. Pero como cada país va desarrollando o va intentando influir de cierta manera en las normativas europeas, se quedan personalizadas en ese país, en esa pluviometría, en esa carga contaminante, sin pensar que si yo tengo distintas tipologías de suelo, pues una para los viales, otra para una zona industrial, otra para cuando yo hago un urbanismo, yo no sé qué implantación va a tener, pero más importante, lo que han citado, yo tengo días de sequía y tengo días de lluvia. ¿Cómo me van a afectar? ¿Cómo dimensiono? ¿Cómo calculo qué equipos pongo en función de la carga contaminante que voy a recibir y lo que quiero salir? ¿Con qué calidad del efluente quiero verter? Todo esto ocurre, verano, invierno, primavera. El polvo sahariano ya llega hasta Madrid y nos pintan los coches de color marrón, vamos todos iguales ese día. Nos hemos olvidado de ellos o tenemos zonas de chatarra, de acumulación de chatarra, que agua que cae, agua que sigue contaminándose. Estábamos hablando de tratar los primeros minutos de lluvia, pero ¿y si transcurridos esos primeros minutos de lluvia sigue contaminándose ese efluente? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Qué equipos colocamos? Esto no ocurrirá en una zona portuaria, pero es un ejemplo. Nuestros saneamientos arrastran todo lo que no hemos retenido aguas arriba. Nos vamos al punto final a hacer el tratamiento. A 4 metros de profundidad, donde me llega toda la suciedad, donde a lo mejor he tenido un vertido accidental por un accidente de vehículos, cientos de litros de combustible, me llega a una zona y todos los kilómetros de saneamiento hasta que llegue al punto final los voy a tener que tratar y mantener. O puedo sectorizar, como en el proyecto que han visto de esa zona, que no es un separador de hidrocarburos, es una unidad de carenado, en el cual sectorizo, y si yo tengo un vertido en una zona, no tengo que tratar 3 equipos, o uno gigantesco, sino que trato solo esa zona. Y si hablamos del mantenimiento, porque colocamos equipos, pero si no hacemos mantenimiento, esto ocurre. Llevo con el tema de los separadores de hidrocarburos, que salieron a finales de los 90, empiezan a implantarse desde aquella época, en distintas etapas, hasta llegar ahora. Todo ha ido evolucionando. En aquella época yo tenía pelo, bueno, casi, ¿vale? Y
los vertidos eran mucho más evidentes. ¿Por qué? Porque los vehículos tenían mucho rodaje, había fugas, tenías tus charcos de aceite, que siguen ocurriendo con los vehículos nuevos, ¿vale? Pero no se le daba tanta importancia. Aquí hay separadores de hidrocarburos y separadores de grasas en estas imágenes, pero sin mantenimiento. Y después de la época del COVID, de la crisis del 2008, donde los mantenimientos han pasado a ser simbólicos, es más operativo, más viable pagar una sanción económica que hacer el mantenimiento. Me cuesta menos dinero. Y piensen que aquí en las islas el tratamiento de un residuo tóxico y peligroso es mucho más complejo que en la península. Hasta el punto de, en alguna instalación, en algunos proyectos, de pequeñas instalaciones de clubes náuticos, han perdido la profundidad útil de la dársena, se dice, porque son lodos contaminados con metales pesados y han perdido 1 metro de profundidad, pero no pueden sacarlo porque si lo sacan, ¿cómo lo tratan? ¿Cómo se lo llevan? ¿Cuánto cuesta eso? Pues vayamos a intentar tratar esos efluentes para evitar esa mala calidad o esa problemática posterior. Voy por la parte básica. Un separador de grasas, a mi izquierda, no es lo mismo que un separador de hidrocarburos. Cuando se han estado explicando los parámetros de vertido, aceites y grasas son derivados animales y vegetales. Industria alimentaria, restauración, hostelería. Hidrocarburos son derivados del petróleo. Estaciones de servicio, talleres mecánicos, las calles, los aparcamientos. E internamente no tienen nada que ver uno con otro. Un separador de hidrocarburos necesita un sistema de coalescencia y un obturador de seguridad, una boya. Es lo mínimo para que sea un clase 1, que clase 1 es vertido inferior a 5 miligramos litro, en pruebas de laboratorio y demás. La realidad, un separador de hidrocarburos puede estar vertiendo 25, 50, 150 miligramos litro de hidrocarburo. Si yo no hago mantenimiento, puede verter todo. Otra cuestión importante, hay que recordar que estos equipos siempre funcionan llenos de agua limpia. No los dejes vacío, porque yo lo que hago entonces es tener un depósito vacío que se me va llenando, se me va reconcentrando la carga contaminante y genera un chapapote hasta que alcance el nivel de salida. Así que después de cada mantenimiento de separadores de grasas, de hidrocarburos, hidrodinámicos, ciclónicos, depuradoras, tengo que llenarlo de agua dulce, tengo que llenarlo de agua limpia. No funcionan vacíos. Y las normativas son distintas y los contaminantes distintos. Los grasas puedes llevártelo a una depuradora, los hidrocarburos y los lodos asociados a ellos tienes que llevarlo a una planta de tratamiento especial. Si voy muy deprisa me lo decís o si queréis interrumpirme para aclarar dudas, igual. Y entramos en el lío. Separadores hidrodinámicos, ciclónicos, vórtex, decantadores de partículas. Muchos nombres para cosas parecidas o no tan parecidas. ¿Y cómo funcionan hidráulicamente y qué es lo que retienen? Todavía es más complejo por lo que había dicho al inicio. No tenemos normativa y en España no lo hemos desarrollado, con lo cual dependemos de los desarrollos de otros países. No está personalizado. Cada proyecto, como estaban citando desde el principio, hay que personalizarlo. Tengo que tener en cuenta la pluviometría, las características, los días de lluvia. En los separadores de hidrocarburos, cuando se colocan con bypass, luego veremos alguna explicación, tratamos el 100% de los X primeros minutos de lluvia, en algunas zonas, por ejemplo un aparcamiento. ¿Por qué? Porque yo considero que transcurridos esos minutos de lluvia, ya la superficie se ha lavado. Si yo friego en casa, el agua está sucia, la segunda fregada, el agua está más limpia. Entonces, ¿qué hago? Trato el 100% de, por ejemplo, si tengo un caudal punta de 100 litros por segundo y voy a un 20%, trataré 20 litros por segundo siempre. Todo lo que supera más 20 se me escapa por el bypass sin tratamiento. ¿Por qué escojo un 20%? Podría escoger un 10%, porque esa normativa tampoco nos dice cuál es el porcentaje del caudal punta que debo tratar. Cuando he estado investigando, pues Alemania o Gran Bretaña van en torno al 10%. Vamos, en torno no, sino que normalmente los fabricantes van con un 10%. Francia, España, Portugal, vamos con un 20%. ¿Por qué? No he encontrado documentación.
lo he intentado deducir en cuanto a por la pluviometría. Gran Bretaña, tienes muchos días de lluvia, pero una lluvia quizás con menos intensidad, con lo cual tengo menos días de sequía, mi superficie está más limpia. Pero si yo me voy a muchos días de sequía, necesito tratar más porcentaje de esos primeros minutos de lluvia. En vez de un 20%, a lo mejor me tengo que ir a un 50%, por lo que decían antes, hay zonas en las que apenas llueve. Ahí, cuando se hagan los diseños y se determine qué capacidad, qué porcentaje quiero tratar, deberé tener en cuenta eso, independientemente de la generalidad que le estemos dando. Los decantadores de partículas, en este caso es una unidad de carenado, es lo que han visto en el ponente anterior, Jorge, que es lo que se ha instalado en esa zona de varadero. Son diseños específicos donde retienen macropartícula, micropartícula, metales pesados e hidrocarburos. ¿Cumple con la 858? No. ¿Por qué? Porque al retener metales pesados, micropartículas, entra en conflicto con parte de esa normativa. Pero sí existe tecnología y desde hace muchos años. Hidrodinámicos, ciclónicos, vórtex se confunden. Vamos a ver un poco más adelante dónde podría estar. No hay equipos malos o equipos buenos, equipos mejores o equipos peores. Cada equipo va a poder tener su aplicación y todas estas imágenes las puedes encontrar en Internet picando los nombres. Son distintos fabricantes con distintos nombres, con distintos modelos, pero que lo vais a poder localizar. Los dos que están al lado de hidrodinámico, por el flujo, los he puesto un poco aparte, porque la línea inferior, ciclónico vórtex, están más relacionados con esa tipología, en cuanto a que siempre tengo un flujo cicloide que me genera una turbulencia. Los de arriba, los dos hidrodinámicos, son un poco más complejos. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué partículas quiero retener? ¿A partir de qué tipo de partícula, qué dimensiones quiero retener? ¿Y cuáles son los caudales que me van a llegar? Esto hay una variedad tremenda. Cuando empiezas a trastear y a informarte, y cuidado, porque muchas veces se puede trasladar un fabricante con toda la buena fe, te transmite una información, pero no tiene todo el conocimiento para poder asesorar. Así que cuanto más formados estén ustedes, aunque tengan que dedicarle un tiempo al principio, mucho mejor para poder tomar la decisión más adecuada a cada necesidad puntual. Por ejemplo, yo no juego al baloncesto, pero con mi 1,64 m sería difícil. Pero ¿se imaginan que yo con mi 1,64 m quiero poner un tapón a un tío de 2,20 m? Es complejo. Pues en la gama de partículas estamos hablando desde 4 micras hasta 5 milímetros. Desde 4 micras a 5.000 micras de retención, dependiendo del equipo que yo instale. Y además tenemos que tener en cuenta la velocidad del efluente. Perdón. ¿Por qué? Porque yo en los primeros minutos de lluvia, a cuanto menos caudal tenga, mayor retención de la carga contaminante que recibo simplemente por un tiempo de residencia. La velocidad del efluente es baja, tarda más tiempo, me da más espacio para poder decantar y retener las distintas partículas que va a recibir. Los fumadores tenéis un problema: empezar a fumar sin filtro, porque los filtros tienen un problema. Bueno, hay algunos diseños que cuentan con tamices, que los podéis ver ahí. En este caso tiene una retícula de 8 milímetros o incluso se puede bajar a 3. Con la de 8 lo que se pretende es retener los filtros, porque aunque tenga un régimen turbulento, que es el que estamos aprovechando para agrupar esas partículas en suspensión y que puedan decantar, u otras, los flotantes que se queden sobrenadantes, los filtros se nos escapan. La particularidad de ese elemento contaminante es que acaba saliendo porque el empuje del efluente lo acaba arrastrando hacia el final. Tenemos que retenerlo. Y el diseño del tamiz de 3 milímetros es para esa micropartícula. Por ejemplo, los materiales plásticos de los que fabricamos en polietileno o en materiales plásticos, hay micropartícula que también tenemos que retenerla para evitar que salga al exterior. ¿Qué retienen estos equipos? Micropartícula, macropartícula y metales pesados. Y ahora que me están grabando, entramos con la polémica y gorda. ¿Por qué?
Porque son los metales pesados asociados a esa partícula en suspensión. Aquí hay, con lo siguiente, los hidrocarburos, también tenemos un debate importante. ¿Por qué? ¿Retiene hidrocarburos? No es un separador de hidrocarburos, no tiene un obturador de seguridad, no tiene un sistema de coalescencia, por lo que esa iridiscencia, ese flotante que vemos, no lo va a retener. Retendremos los hidrocarburos asociados a la partícula en suspensión. O, si yo tengo un vertido accidental, me llegan cientos de litros de combustible, me va a desalojar cientos de litros de agua. Vale, pues retengo un vertido accidental. Accidental. Pero igual que si tengo un depósito lleno de agua, llega un efluente y desaloja otro. Es el mismo funcionamiento, pero no porque sea un separador de hidrocarburos. Por lo que en algunas instalaciones, ya en algunos proyectos a primeros de año, en la zona de la cuenca del Júcar, a consecuencia de las inundaciones, se coloca decantador, un separador hidrodinámico y a continuación un separador de hidrocarburos. O se están colocando balsas de almacenamiento y el vertido, tratando el 100% del efluente, en el cual ya ahí ponemos grandes equipos en paralelo, que en este caso lo hemos diseñado con los UTC, con los decantadores de partículas, pero en nuestro caso porque tenemos esa tecnología, pero no solamente nosotros, en el mercado hay otros fabricantes que también disponen de ella. Llevan un sistema de tamiz para poder retener y extraer el contaminante y la facilidad del acceso para el mantenimiento. Respecto al mantenimiento, yo puedo tener equipos estándar con una boca de acceso prácticamente a la altura, o sea, muy cerca del tubo de entrada, pero si yo tengo el tubo de entrada a 3 metros de profundidad, hay un operario que tiene que bajar a 3 metros de profundidad. Tengo que habilitar un espacio para que ese operario pueda bajar y desde ahí trabajar en su interior. Por lo que hay otros equipos que se pueden fabricar a medida, tiene sus limitaciones en el transporte, pero que se pueden fabricar a medida para que con un solo agujero bajes la cuba y ya tengas todo el elemento integrado y enterrado. Cuando escogemos un material, lo que decía antes, tienen que tener en cuenta niveles freáticos, presión hidráulica, corrosión, etcétera, etcétera, y en función de eso escoger lo más adecuado, al igual que los caudales. Por eso la importancia de diseñarlo desde el invernal. Cuando hablaba de 2018 de Nueva Zelanda, cuando me metí a investigar, es que los invernales tienen cestos tamiz, para que cuando llegue el operario de mantenimiento coge su cestita, la vierte, la vuelve a colocar y yo ya estoy reteniendo hojas, plásticos, toda la suciedad que tira el ser humano. Y no va a ir a mi red de saneamiento. Por otro lado, cuanto más cerca coloque el equipo de la zona donde se genera el contaminante, desde la salida del equipo en adelante, mi saneamiento va limpio. No va a ocurrir lo que ocurre, que tengo 1,20 de diámetro de una red de saneamiento y los lodos me ocupan la mitad, porque todo lo que está enterrado no se mantiene, porque no se ve. Y como no se ve, no da votos, pero sí cuesta dinero. Entonces, tengámoslo en cuenta. Si yo coloco los equipos, desde la salida y le mantengo bien el equipo, desde la salida del equipo en adelante, voy a ser capaz de evacuar cuando me venga una avenida importante de agua, por esos procesos puntuales que cada vez son más asiduos, más días de sequía, misma cantidad de agua caída a lo largo del año, pero en mucho menos tiempo. Esto es un ejemplo de un problema con un ayuntamiento. El ayuntamiento ha hecho toda la urbanización y se encuentra con un dilema, y es que una de las parcelas, esta más grande, solo ha colocado separadores de hidrocarburos, pero quieren que también lo coloquen los separadores hidrodinámicos. ¿Cómo está diseñado? Pues el efluente de las parcelas llegan al saneamiento principal, se unen al saneamiento municipal, llegan a esas balsas de tormenta y de la balsa de tormenta nos sirve para regular. Almaceno el agua de lluvia, lo vierto con el caudal máximo que me interesa para evitar inundaciones aguas abajo. Bien, ¿qué hacen ahora? Le obligan al industrial a colocar o la administración pública asume la carga contaminante que va a recibir. Y si la asume,
antes o después de la balsa, va a tener que colocar unos equipos más o menos grandes. ¿Qué ocurre si coloco el tratamiento, si lo asumo? Pues que no voy a controlar los vertidos. Si algo me llega que no se debe echar al saneamiento municipal, la Confederación va a ir a por el ayuntamiento, pero no a por la industria, porque ya se ha mezclado todo. Si me voy a la balsa y coloco los equipos antes de la entrada a la balsa, porque si lo coloco después, esa balsa la tengo que diseñar para poder hacer un buen mantenimiento por el depósito de lodos que va a haber. Entonces, si lo coloco antes, además, los equipos van a ser muy grandes. Y si los pongo después, tengo que mantener la balsa, pero los equipos pueden ser más pequeños. ¿Por qué? Porque estoy regulando el caudal. Así que diferenciemos en las balsas de tormenta en destinadas a un pretratamiento y o a una laminación, a una regulación del vertido. La decisión de cuál sería lo más óptimo lo dejo en sus mentes. Hablaba de las partículas. Cuando han expuesto un gráfico, creo recordar, lo tengo anotado pero se me ha olvidado, más o menos que estábamos hablando de 60 micras, 50, 60 micras. Bien, el umbral problemático nosotros lo ponemos en 50. Bueno, nosotros no, este gráfico. Yo voy a hablar del caso particular. Nosotros decimos, hostia, somos capaces de retener 4 micras. Bueno, claro, es la hostia, 4 micras, pero en condiciones óptimas. Eso quiere decir que cuando empieza a llegar el agua de lluvia, en esos primeros minutos, vamos a ser capaces de hacerlo, pero según avance ese caudal, según vaya creciendo, esa carga contaminante, esa micropartícula que yo soy capaz de retener, va a ir creciendo, porque el tiempo de residencia no va a ser el mismo. Por lo que aquí podéis ver el tiempo que necesita de permanencia y de decantación en función de la tipología de partícula. Aquí llegamos hasta 2 milímetros, hasta 2 micras. Imaginaos con algunos equipos que están yéndose a 5 milímetros. ¿Qué es lo que es capaz de retener realmente? En el caso, poniendo un ejemplo, estamos hablando de un caudal, en este caso, por una solicitud, ¿vale? La administración pública, una confederación, lo que quiere tratar son 10 litros por segundo. Ellos ya han hecho el cálculo de que ese es el caudal punta, pero lo que quieren es retener la mayor carga contaminante, con lo cual, según vamos avanzando con el mismo equipo, a 2 litros por segundo retengo un 81% de esa carga contaminante, cuando salto a 5 ya es un 74% y cuando me voy a 10 bajo al 61%. Esta es la realidad. No va a ser constante esa capacidad de retención del 81%. Perdón, el porcentaje, un 80%, un 60%, ¿qué es lo que necesitamos? Los metales pesados y los vertidos accidentales que citaba antes. Es importante tener eso en cuenta. Certificados. Si yo no tengo una normativa, no tengo un certificado. Certificado CE. Ojo con los certificados CE. Como sabéis, el certificado CE es un documento autoexpedido por el fabricante. No hay ninguna entidad externa que valide esa información. Así que hay que ser buena persona y creerte lo que te están dando. Así que es importante intentar contrastar y que detrás de un certificado CE hay alguna ISO 9001, algo que nos permita intuir que realmente se cumple con lo que te están dando en ese certificado, porque hay una entidad externa que nos lo está facilitando. En el caso de los separadores hidrodinámicos, como no hay, que tenemos algunos fabricantes un documento de un laboratorio externo, en este caso alemán, que valida la información que aportamos. Es un poco de seguridad, sobre todo ahora que lo que se quiere son documentos donde otro sea el que diga es mi responsabilidad y no uno mismo. Accesibilidad, resistencia mecánica, los materiales, ya lo he citado. Aquí la facilidad de acceso, si tiene o no tiene una columna de vaciado. Esa columna de vaciado lo que permite es al gestor de residuos hacer la conexión y aspirar desde él llegando al fondo de la cuba, ¿vale? Cuando tengo los lodos almacenados abajo. También se puede entrar por un acceso central, pero cada fabricante va a tener su peculiaridad.
Lo importante es visualizar si ese mantenimiento es más o menos complejo. ¿Tengo que quitar piezas? ¿No tengo que quitar piezas? ¿Qué va a pasar? En el caso del tamiz, que se ve, el contaminante no se me queda dentro de ese cesto, se queda por el exterior, con lo cual yo llego con un tubo de aspiración y lo que voy a hacer es aspirar el sobrenadante o coger una red y pescar todo lo que está flotando para sacarlo al exterior. Lo normal es que no tengas que hacer un vaciado completo, sobre todo en grandes equipos, ¿eh? Lo normal es que tú extraigas los flotantes y los lodos para que esté preparado para la siguiente avenida y lo lleno de agua limpia. ¿Cuándo debería de hacerlo? El ideal sería que después de cada tormenta le pegue un repaso a mi red para que esté lista para cuando venga otra inclemencia meteorológica de esas características. Me he saltado el vídeo. He saltado el vídeo. En este modelo veamos cómo funciona un separador hidrodinámico. Tiene audio, tiene texto, pero en este caso la gama se llama Decantó, tiene un cabezal y un silo de lodos. Tengo una entrada que la derivo hacia el lateral y aprovecho la forma cilíndrica para que el flujo sea cicloide y el agua va a buscar su salida natural. ¿Qué estamos haciendo? Lo que la naturaleza hace en los ríos. Yo voy en un río, me encuentro piedras, cauces, se me generan turbulencias y en este caso hay un doble régimen turbulento. Uno, en la entrada cuando da ese flujo porque tengo unas protuberancias que me generan esas turbulencias, y cuando paso a la cámara de silos tengo unas toberas que me generan esa segunda turbulencia, lo cual me permite agrupar esa partícula en suspensión para que decante hacia el fondo y el efluente, entre comillas, ya limpio, busque su salida natural y salga hacia el exterior. Este tubo vertical es la columna de vaciado que llega hasta el fondo. Aquí podéis ver la boca de conexión, el filtro, el tamiz, y allá que llegan nuestros primeros minutos de lluvia. Aquí arrastra la carga contaminante, la gran polución y todo lo que no debería de colarse, como son esas latas, esas botellas. Aprovecho, mientras que vais viendo el vídeo, estoy haciendo la obra. Entrego la obra y ya pienso que el equipo está listo y dispuesto. Es posible. Pero cuando yo estoy ejecutando una obra y tengo un tubo de 80 centímetros más o menos, todo el arrastre de la obra que se ha colado a esos tubos me llega al equipo. Así que, en el caso que hemos visto de la unidad de carenado, como una buena idea, el constructor le puso unos tapones en la entrada y la salida. Y antes de hacer la conexión final, se hizo una limpieza del saneamiento para que ya quede preparado y no se me quede saturado el equipo antes de empezar a funcionar. Y además me aseguro que no tengo todos esos lodos e incluso cemento que se queda adherido en el fondo de mis canalizaciones. ¿Veis cómo va saliendo? Aprovechando el vídeo, yo sigo hablando de otras cosas. Estamos hablando de las rejillas, de los invernales, pero ¿cuántas veces hemos llegado a una gasolinera y debajo de la marquesina tengo una rejilla perimetral que delimita la zona de riesgo donde me puede llegar, si riego desde el interior, ese agua contaminada por hidrocarburos? Y cuando llega la primavera es un buen macetero, porque tengo mis florecillas allí, mis margaritas, mis flores. Hostia, eso no es. ¿Nos lo hemos encontrado o está totalmente tapado con las colillas, los plásticos, el barro? Tengo que mantener desde aguas arriba toda mi red en adelante. En este ejemplo ya habéis llegado en cuanto a que la intensidad de lluvia ya ha ido creciendo y este modelo en concreto tiene, entre comillas, una especie de aliviadero. Yo en estos modelos trato el 100% del efluente, no tengo un bypass como tal. Con lo cual, agua que entra, agua que se trata, en mayor o menor cantidad. Y dependiendo del modelo, habéis visto en las imágenes que había varios, lo que hago es que simplemente por altura de lámina de agua, una parte del efluente se me cuela entre el tabique rojo y el tabique blanco. Pero en ningún momento
el contaminante que está alrededor del tabique rocoso se me va a colar hacia el interior, porque está por encima de la generatriz del tubo de salida, ¿vale? Con lo cual siempre estoy protegiéndolo, y aunque tenga una venida o un incremento de la lámina de agua, no voy a soltar lo que debería de retener. Aprovechar si tenéis alguna pregunta. Una pregunta, no era más para mí que en el momento que tú tienes la instalación terminada y antes de ponerla al servicio, ¿sabes? Un momento crítico en la instalación, ¿cómo tienes el control de calidad que te asegure pues, que un operario al encofrar no clavó un clavo pues, donde no debía clavarlo? O sea, ¿cómo controlas que en ese momento tu depósito que está enterrado no tiene ninguna fuga? Por lámina de agua. Yo tengo pensar que los equipos siempre están llenos de agua limpia. En ese momento, además, es agua limpia, con lo cual es agua clara. Tú tienes la generatriz inferior del tubo de salida, es el que te marca la cota de la lámina de agua. Si baja, hay un problema, porque no se habrá evaporado. Entonces, simplemente, aquí, el sentido común, no penséis que, no, el sentido común es básico. Cuando tengáis una duda, utilizar el sentido común, porque le hemos perdido, y es fundamental. Entonces, ¿cómo controlo también la calidad del agua de salida? La única forma de controlar la calidad del agua de salida es hacer un control analítico. Por un lado, es si te llega un objeto y que tú tengas una fuga, pero por otro es la calidad del vertido. Tengo que hacer controles analíticos. Ojo con las alarmas, las sondas. Alarma de nivel máximo de almacenamiento de hidrocarburos, nivel máximo de almacenamiento de lodos. Son alarmas de niveles máximos. Cuando salta la alarma, hace tiempo que tenías un problema que no has resuelto, pero no te dice cuándo tienes que hacer el mantenimiento. El mantenimiento, si tú almacenas un residuo tóxico y peligroso, pues hay una normativa que te dice que como yo tengo una zona de almacenamiento de ese tipo de residuo, como máximo será cada 6 meses. En el caso de los separadores de grasas, la normativa, la 1825, recomienda mantenimientos cada 15 días. Eso se hace cuando se atasca. Y no es coña. O sea, se acuerdan cuando se ha trancado. Y esa es una masa blanca, como un jabón, que luego se endurece, que tienes que meter agua a presión caliente para intentar diluirla o intentar sacarlo todo. Entonces, tenéis que tener controles analíticos. Y cuando hay un problema constante, repetitivo, lo ideal es, hago un control analítico de entrada y un control analítico de salida, y veo el rendimiento del equipo, cuando tengáis dudas. Pero es la única forma. Lo digo porque las sondas, en algunos casos, son muy costosas, tienen un elevado coste económico. En lo que se ha puesto en el proyecto que os ha enseñado Tamara tienen sondas de lodos, de lodos y de nivel máximo de almacenamiento de hidrocarburos y bajo de lámina de agua. La misma sonda lee las dos cosas, hidrocarburos y nivel bajo de lámina de agua. Ese nivel bajo de lámina de agua es para que si hay una fuga, que se detecte, porque voy a contaminar el subsuelo. Y por otro lado, se me ha olvidado llenarlo después del mantenimiento y eso está vacío. Pero igual, las sondas también tienen que mantenerse, ¿vale? Hay que limpiarlo de vez en cuando y resetear cuando se hace la siguiente puesta en marcha. Bueno, avanzo hasta donde estaba. Y aquí tenemos un decantador de partículas. Este es el UTC, la unidad de carenado, es en poliéster. Pensar luego que también que en función de los materiales el sistema de mecanización es muy complejo. O sea, yo no voy a poder mecanizar igual con equipos de acero que con poliéster que con polietileno. El polietileno es por rotomoldeo o por inyección y tengo moldes, con lo cual tengo una capacidad limitada de fabricación. Cuando salto al poliéster o al acero, la limitación ya viene más dada por un tema de transporte. Aquí lo que vais a ver, además, es un equipo que tiene bypass. Y vais a ver cómo es el comportamiento de bypass. Cuidado, porque alguna administración cercana a donde yo vivo, en las estaciones de servicio ha autorizado colocar separadores de hidrocarburos con bypass, cuando antes tenías la zona de lavado con una línea de tratamiento, la zona de descarga de combustible y surtidores con otra línea de tratamiento. Y era lo que se obligaba.
Paso siguiente, te obligo a tratar la zona de viales y aparcamiento, pero a cambio te dejo colocar un separador de hidrocarburos con bypass. Problema, es una zona de alto riesgo, como un camión de combustible esté descargando y me lleguen cientos de litros, cuando la zona de almacenamiento de hidrocarburos llegue a su tope, todo lo que llegue se me escapa por el bypass. Así que si yo no hago un mantenimiento correcto de una instalación y tengo un bypass, no me voy a enterar y por el bypass se me acabará escapando absolutamente todo. En este caso es una cámara calibrada. Este tabique labial está patentado por Tecno y lo que nos permite es que con menos superficie de ancho yo pueda evacuar un mayor caudal de agua. Pero tengo un tubo calibrado que es el que me envía ese caudal máximo de tratamiento según el equipo que haya instalado. Con lo cual tengo una cámara de almacenamiento de macropartículas, unas lamelas alveolares, también patentadas, que aquí lo que me facilitan es tanto el hidrocarburo que ascienda a hacer que la gota de hidrocarburo se agrupen unas con otras para hacer ese sistema de coalescencia, como que para la micropartícula se vaya agrupando unas con otras y al final, antes de llegar a la salida superior, alcancen el peso suficiente para que se deslicen y bajen hacia el fondo decantando. Aquí se distribuye por dos salidas laterales y llegamos a la última cámara donde está el obturador de seguridad y la boca de salida es un formato de sifón. El obturador es una boya tarada con la densidad del agua. La boca de salida está por la parte alta. Entonces, el efluente limpio, que está en una zona de interfase, se cuela por esa salida y sin mezclarse con el hidrocarburo o el contaminante sobrenadante, sale al exterior. Aquí, como veis, el agua ya tiene un nivel suficiente que salta ese tabique, con lo cual toda esa zona sin tratar se me escapa por el bypass. Y no está mal que este vídeo tenga un error entre comillas, pero si no pones un tamiz o un sistema, botella que llegue, botella que se me escapa por el bypass, botella, plástico o cualquier otro elemento. Tener en cuenta que cuando estás haciendo la obra, por ejemplo, en la T4, en las instalaciones aeroportuarias lo llaman planta separadora de hidrocarburos, PSH. Estamos hablando de macroinstalaciones, diámetros de entrada de 1,20, 2 metros de diámetro, reguladores de caudal. Nosotros la calibración la hacemos por altura de lámina de agua, pero hay otros que utilizan brazos articulados con formato de guillotina. Según el flotador del brazo articulado, la lámina sube, va cerrando el diámetro nominal de salida para que yo siempre vierta con el caudal máximo que quiero, pero no más. ¿Qué ocurrió? Que cuando vinieron las primeras lluvias potentes, porque además son grandes cuencas, las fogatas que se hacían dentro de esos tubos, los troncos, maderas, palets que se utilizaron, acabaron en esa cámara de reparto, de regulación. Así que la importancia de tener limpio ya mi saneamiento antes de que aquello se ponga en marcha. Y no sé, porque al final no he seguido el horario ni nada, pero hasta aquí he llegado.